Bueno, simplemente con carácter muy introductorio y muy breve, darles a todos la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de Ares en Asturias, la Asociación de Reservistas Ares, que organiza esta conferencia enmarcada en los actos de celebración de la pasada Pascua Militar. Tradicionalmente, Ares en Asturias organiza con la Delegación de Defensa pues, diversos actos con motivo de esta destacadísima festividad militar y solíamos hacerlo pues, con una conferencia, con la entrega, un acto solemne de la entrega de banderas, de mochila a los nuevos reservistas y nuevos socios de Ares, la entrega de los diplomas de los cursos que organizamos a lo largo del año, y finalizamos, pues como se finalizan las cuestiones militares, con un vino español. Hoy tenemos que cambiar obligatoriamente a magnífico, pero convendrán conmigo en que Ares les debe un vino que esperamos cobrárnoslo o que se lo cobren ustedes en el año 2022 en cuanto podamos. A lo largo de este año pasado hemos hecho muchas actividades, muchas lógicamente limitadas por la situación sanitaria, pero hemos hecho algunas de las tradicionales que hacemos como marchas militares, como marchas y como tiro y prácticas de tiro y demás. Pero de lo que estamos tal vez más orgullosos es de que fuimos capaces de adaptarnos a los tiempos y adaptarnos a la necesidad que tenían nuestros compatriotas, nuestra nación. Y hemos, a lo largo del año, desde que se desató la pandemia, y lo decimos con orgullo, Ares Asturias ha conseguido colaborar en la logística, en el control y en la distribución de más de 33 toneladas de alimentos y de productos en colaboración con la Delegación de Defensa y en colaboración con entidades sociales de todo tipo, desde Cáritas, Banco de Alimentos, Asociación Española contra el Cáncer, etcétera, etcétera. Cocinas económicas también, y han sido más de 33.000 kilos en los que hemos colaborado y estamos tremendamente orgullosos. Estamos seguros que en el 2021, bueno, seguiremos con esta iniciativa y esta colaboración solidaria, aunque esperemos retomar nuestras actividades ordinarias de formación y nuestras actividades ordinarias de divulgación de los valores de la cultura y seguridad, de defensa y seguridad nacional que son tan importantes en estos días. Y lo haremos sin ni más ni menos que como reservistas, sintiéndonos miembros activos de las Fuerzas Armadas. Quiero agradecerles, por lo tanto, su presencia. No hay mal que por bien no venga, como dice el refrán castellano, y de esta manera, pues celebrando la conferencia online, pues podemos tener amigos y compañeros de otras partes de España, no solamente de Asturias, desde Ceuta hasta Madrid, en Soria también tenemos un buen amigo que intervino antes, Amalio, en Segovia, mi coronel, etcétera, etcétera. Con lo cual, Valladolid, Carmen, efectivamente, con lo cual significa que, como decíamos, no hay mal que por bien no venga. Quiero agradecer también a mi compañero y, sin embargo, amigo, el teniente de navío de la Armada, Jorge Bañón, que es el que está a los mandos de todo este operativo. Sin él no podríamos hacer esto, porque es el experto, es el responsable del Departamento Nacional de Comunicación de Ares, y agradecerle su esfuerzo y su colaboración. Y finalmente quiero agradecer de una manera muy sincera la intervención, la presencia con nosotros del coronel Vara de Rey, que me honra además con su amistad. Mi coronel, muchísimas gracias. En el tiempo que lo he conocido pude comprobar que es un gran soldado, que es un gran caballero español, que predica con el ejemplo esas virtudes y ese honor de la nación del que nos va a hablar, y que además es muy amigo de sus amigos, amigo también de los reservistas y amigo también de nuestra asociación Ares. Y teníamos planificado con el coronel varias actividades, varias conferencias y presentaciones a lo largo del año pasado y de este, que lo haremos como lo haremos, presencialmente o online. Quedamos emplazados, mi coronel, y sabemos que podemos contar con usted. Y, cómo no, al coronel González Martín, a nuestro coronel, coronel delegado de Defensa en Asturias, nuestra delegación de defensa, porque está siempre a nuestro lado.
conociendo la personalidad del coronel, casi podemos decir que en muchos casos está por delante incluso de nosotros. Y quiero agradecerle a mi coronel que haya aceptado la presentación de la conferencia y del conferenciante. Siempre dijimos que tenemos una gran suerte con la Delegación de Defensa, que nos ha tocado en suerte, y que un factor clave de éxito de la figura del reservista cuando no estamos activados es precisamente establecer lazos de coordinación, de colaboración, una simbiosis entre los reservistas y la Delegación de Defensa, como no puede ser de otra forma. Y estamos seguros también que este ejemplo que tenemos en Asturias de colaboración y de complicidad que sea predicable a otras delegaciones de defensa en el resto de España. Sin más, dejo el campo libre al coronel delegado de defensa, ilustrísimo coronel delegado de defensa, don Juan Luis González Martín, y corto y cierro hasta el coloquio. Buenas tardes. Pues muy bien, mis coroneles, reservistas, voluntarios, miembros de ARES, señoras y señores, buenas tardes a todos. Soy el coronel Juan Luis González, en estos momentos delegado de defensa en el Principado de Asturias. Y lo primero, bueno, pues agradecerte, Benigno, las palabras que siempre tienes con nosotros y efectivamente me has pisado la palabra simbiosis, que es la que yo iba a utilizar porque es una perfecta simbiosis la que mantenemos en Asturias, que creo que es el ejemplo. Respecto a la asociación, a los voluntarios en general, con las actividades de la delegación, sobre todo en lo que se refiere a la difusión de cultura militar y que ya sabes que os llevo un poco pues, a una velocidad, digamos, acelerada. Muy bien, pues para mí es un honor poder hoy presentar a un compañero del Ejército del Aire como es Carlos, aunque sea al modo virtual y a distancia. Un compañero con una brillantísima trayectoria profesional, ilustre descendiente además de una familia con más de 8 siglos de tradición militar al servicio de España, del pueblo español y de la hispanidad. Y es una lástima para todos nosotros, Carlos, que no podamos conocerte personalmente y que tenga que ser a través del éter. Bueno, sin más y para no restar más tiempo, pues quería hacer un breve resumen de la trayectoria de Carlos Martínez Vara del Rey, que nació en Madrid en 1962. Él es hijo de militar, siguió la tradición familiar, su padre fue general de caballería y la ascendencia militar de esta familia está documentada hasta el siglo o desde el siglo XII y ya me supongo que Carlos pues, nos dará los detalles. Carlos estudió en Madrid, Francia, Palencia, Santander y ingresó en la Academia General del Aire en San Javier en la 39 promoción, año 1982. Los años de oficial, desde el 87 a 1996, transcurrieron en las bases de Morón y Torrejón, volando los reactores F-5 y los entonces muy modernos F-18, los primeros años cuando llegaron a España. Entre los años 95 y 96 estuvo destacado en la base aérea de Aviano, muy famosa entonces por la guerra de Bosnia, como integrante de la misión de Night Flight llevada a cabo en el teatro de Bosnia-Herzegovina y teniendo el honor de haber llevado a cabo la primera misión de combate real de la historia del ADA-12 el 1 de abril de 1995 a bordo de, por supuesto, un F-18. Por su participación en dicha campaña, el coronel Vara del Rey posee la condición de valor acreditado. En 1999, tras un periodo de 3 años como instructor de vuelo en la Academia General del Aire, asciende al empleo de comandante y es destinado al cuartel de la OTAN en Madrid como jefe de personal militar. Ya en octubre del 2000 se le encomienda el mando del 123 Escuadrón de Phantom en la base aérea de Torrejón con la misión de transformar aquella ya un poco obsoleta plataforma de reconocimiento al mucho más moderno avión o plataforma, en este caso también aérea, F-18. Entre 2004 y 2007 es destinado a Ferrara, Italia, al Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN número 5 como división de planes y responsable del planeamiento de las operaciones aéreas en los Balcanes. Realizó el curso de Estado Mayor durante el año académico 2007-2008 y ascendiendo a teniente coronel durante el mismo. Como tesis de aquel curso se le adjudicó un estudio sobre los nacionalismos en España, trabajo en el que se especializó
y ha publicado varios artículos, impartiendo desde entonces conferencias sobre este mismo tema en Madrid en el 2009, Las Palmas en 2009 también, Ciudad Rodrigo en 2010, Villasana de Mena, Burgos 2010 también y Bilbao. Finalizado el curso de Estado Mayor, en 2008 estuvo destinado en el Estado Mayor del Aire, en la División de Logística, hasta que en septiembre es destinado a la base aérea de Gando, al ala 46, en Canarias, para ocupar la vacante de jefe de las Fuerzas Aéreas allí, permaneciendo en ese destino durante 3 años. Entre 2011 y 2016 ejerce como profesor titulado de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas dentro del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, conocido como CSDEN. Y durante este periodo, entre octubre del 2013 y 2014, estuvo destacado en la base aérea de Herat, Afganistán, como jefe de la unidad de apoyo logístico al contingente español. En abril del 2016 asciende al empleo de coronel y es enviado a la base aérea de Sionella, en Sicilia, al frente del ala de apoyo a las operaciones de la unidad de vigilancia aérea de la OTAN. Allí permaneció hasta julio de 2019. Desde 1 de agosto de este año y hasta la actualidad es jefe de la sección de altos estudios del CSDEN en Madrid. Posee un nivel de idiomas 3333 o superior en inglés, francés, italiano y ha sobrepasado las 3.000 horas de vuelo en reactores. Carlos está casado, tiene 3 hijos y siendo, en este caso, su hijo varón, oficial de Armada Española y su único hermano, coronel de caballería. Bueno, pues como ven, una magnífica hoja de servicios, una magnífica trayectoria profesional y militar. Carlos va a darnos hoy una charla, creo yo, con un carácter profundo y espiritual. Estamos hablando ni más ni menos de algo tan importante como poco tangible, como es el honor colectivo principalmente, el honor de una nación, algo inmaterial, pero que ha sido construido a lo largo de siglos, no solo con luchas y héroes, sino también con trabajo y acierto de muchos gobernantes. Por parte de grandes personajes que todos conocemos y conoceremos en nuestra historia, y a la que también ha aportado su granito o montaña de arena la propia familia de Carlos Vara del Rey. Carlos también nos quiere reivindicar en esta charla la tradición cristiana y preferentemente mariana que, digamos, ha tutelado a nuestros devaneos y devatares a lo largo de la historia de España. Carlos, quedamos en tus manos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, Juan Luis. Muchísimas gracias por tus palabras. Es realmente un honor y agradezco a la Fundación que me hayáis invitado a compartir esta celebración de la Pascua Militar. Quiero dar las gracias particularmente a Benigno Madujo, que has tenido esta iniciativa y por tus palabras tan cariñosas. Por supuesto, a la asociación y la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, las grandísimas labores que hacéis. He tomado nota con eso de que el vino queda aplazado y lo tomaremos lo antes posible. Y, en fin, al auditorio, hoy particularmente porque siempre se dice que es un selecto auditorio y yo he visto cómo ha llegado el vínculo y cómo había que meterse en el ordenador para conseguir conectarse. Hoy más que nunca te doy un mérito especial. Os agradezco muchísimo a todos de corazón estar compartiendo este sencillo encuentro esta tarde, que es precisamente 21 de enero, Santa Inés, Virgen y Mártir del siglo III, modelo de virtudes y precisamente patrona de la autenticidad. Es el día que los sacerdotes pregonan normalmente, nos previenen de los falsos profetas. Así que a Santa Inés encomiendo la inspiración y el éxito de esta conferencia. Y es que es para mí un honor, le voy a repetir mucho esta palabra, el estar virtualmente hoy en Asturias con todos vosotros, un lugar cargado de fe y de historia, porque es un auténtico placer compartir unas reflexiones personales en un momento difícil de la historia de España, nuestra nación, lo reconozco, no es fácil, pero sí que quiero cumplir un objetivo y me lo diréis al final de la conferencia. Mi intención es intentar transmitiros algunos puntos de anclaje para afrontar el futuro con optimismo y basado simplemente en algo tan sencillo como es nuestra propia historia, que hoy en día no se medita suficientemente y el ejemplo de nuestros antepasados. Para ello, pretendo
reducir una definición de honor de colectividad. Sabéis que el diccionario solo habla del honor, pero cuando hablamos de una colectividad, un día reflexioné sobre lo que pudiera ser el honor que junta, que une a una sociedad. Y para ello expondré mi pequeña definición, la apoyaré, como he dicho antes, en hitos y en personas claves de nuestra propia historia, y luego pasaré a definir dentro de la propia definición de honor de la nación. Intentaré estudiar o escrutar si existe una misión que nos haya unido a nosotros, a nuestros antepasados, y que tengamos futuro con esa misión, que va a ser, yo creo, lo más importante para entender el concepto que propongo. Tengo que avisar y deciros que, como le decía Juan Luis cuando le conocí el otro día, que esta charla se basa en la dimensión espiritual del hombre, en el fundamento espiritual de España. Y prácticamente me apoyo en dos líneas, en dos frentes, dos fuentes de información. La indiscutible tutela mariana que tenemos en nuestra historia, además de la fe, me voy a basar en lo posible en hitos históricos contrastables, y también en la aportación de mi propio apellido, que gracias a la afición que tengo por estudiar lo que han hecho las hojas de servicio de mis antepasados, he aprendido mucho de ellos y he llegado a concluir realmente que estaban completamente compenetrados en lo que es esta misión que voy a intentar narrar durante la conferencia. Y también quería contaros que efectivamente esta conferencia nació en un momento de mi vida hace 2 años que en pocos meses transcurrieron 3 experiencias muy importantes, de las que no solamente te emocionan, sino que te tocan directamente el alma. Experiencias que cuando las sientes, meditas mucho sobre ellas, piensas por qué has tenido esa inspiración, y cuando en su día me propusieron hacer una conferencia, pues me apoyé en esas 3 experiencias que iré narrando a lo largo de la conferencia. En principio, quiero rendir un pequeño homenaje a todos los antepasados, ya lo he mencionado varias veces, pero particularmente hoy que estamos en Asturias, es fácil acordarme de que fue allí en Asturias donde se puso pie en pared, donde se tuvo conciencia de que ya existía una cultura incipiente basada en unos valores cristianos, que quiero recordar como hito previo a Covadonga, aquel año 44 después de Cristo, cuando Nuestra Señora, todavía en vida, le manda una misión, o le encarga una misión muy importante al apóstol Santiago. Os invito a que leáis Santa Catarina de Emmerich, donde narra una página entera cómo sucedió aquel encuentro y qué importancia iba a tener, porque efectivamente veremos cómo aquel encargo al final se tradujo en un concepto del hombre que va a surgir a través del tiempo, se apoya en Covadonga y como veremos luego en otros sitios. ¿Qué mejor sitio que Asturias para hacer este homenaje? En la Santina se han arrodillado muchos peregrinos y no pocos reyes y papas. Y precisamente las generaciones que van a suceder a aquellos héroes que acompañaron a Pelayo van a tener muy claro ese concepto, ese compromiso con la fe que habían heredado sus padres y con defender esa incipiente cultura hispana que ya no renegaba de perderse. Por eso es muy importante, y lo he dicho muchas veces en mis conferencias, reconocer con 3 símbolos, para no hablar demasiado de este tema, qué identificaba a aquellos hombres que se dispusieron a repoblar y a recuperar España. Los 3 símbolos que van a ser la cruz, la espada y la azada. Y con ese concepto de frontera que se mantuvo durante 8 siglos, vivieron generaciones que tenían que aceptar el pacto con el monarca y el concepto del honor. O sea, se repoblaba con el valor, sacrificando tu vida, tu familia, pero con espíritu de servicio y con la idea clara de mantener una misión, que es lo que me ha hecho reflexionar e intentaré manifestar durante la conferencia. Y del concepto de frontera surgió el concepto del hombre, un concepto del hombre que precisamente se va a desarrollar especialmente al oriente de Asturias, en la incipiente Castilla. Recordar aquella frase de las crónicas cuando decía en el año 814 Bardulia, que era como se reconocía la zona de la actual Guipúzcoa, Bardulia qui nunc vocitatur Castilla. Es la primera vez que se escribe Castilla, pero aunque esto sucedió en Oviedo, hay un escrito anterior, 15 años anterior, que realmente se escribió el 15 de septiembre en un documento interesantísimo del Valle de Mena, Monasterio del Taranco, en el que decía, el abad Vítulo escribió en latín territorio Castelle. Entonces se reconoce como aquel momento, 14 años antes de la frase de la crónica de Oviedo, ese momento se reconoce como la primera vez que Castilla se escribe en un documento, aunque no fuera la palabra, pero sí fuera el territorio Castella, haciendo alusión desde el Valle de Mena a los castillos que guardaban el valle
y que por tanto en el futuro iban a ser lo que el embrión de las merindades y de Castilla. Por eso he querido traer aquí esta lápida que se encuentra en el monasterio del Taranco, donde se escribió aquella crónica, y precisamente es impresionante la segunda frase que quiero compartir con vosotros, porque la reflexión que te sugiere cuando vas a este monasterio es que allí quedó certificado con esta palabra Castilla la historia del nacimiento de un pueblo que desde ese valle alcanzó todos los confines de la tierra con su idioma, con su concepto del hombre y de la vida. O sea, es importante esto porque ese concepto del hombre, que sí que es muy particular de los castellanos, de los primeros españoles, primeros cristianos, es lo que va a asentar que tuvo éxito la misión que le encargó en su momento María a Santiago. O sea, aquella misión iba a ser que España tenía que cumplir algo en el mundo y esa empresa no la podían hacer más que un tipo de personas. Y esas personas, por su altruismo, por sus tres símbolos que menciono siempre, la cruz, la espada y la azada, iban a cumplir un grupo de hombres. Bueno, pues precisamente, como sabéis, España, a partir del Reino de Castilla, se integra todos los reinos cristianos y van a ser capaces, unos siglos más tarde, de emprender la gran misión de llevar el Evangelio a todos los confines del orbe con la cruz por delante. Pues voy a pasar ahora directamente a definir el honor, pero antes voy a contaros la primera experiencia que me hizo reflexionar sobre este tema, y fue escribiendo la biografía de mi tatarabuelo, Joaquín Vara del Rey, que sabéis que lideró a 500 españoles en Cuba y resistieron 9 horas frente a 6.000 americanos. Cuando escribí el libro, la biografía, encontré un pasaje del periódico de la época que narraba con mucho detalle cómo sucedió en la recuperación de su cadáver. Y yo mismo, mientras leía el texto y lo releía, pues es cuando sentí realmente algo que quería compartir y lo voy a narrar muy rápidamente. Simplemente el 1 de julio tuvo lugar la batalla y a partir de ahí se perdió ya Cuba, se firmó la rendición el 16 de julio y 4 meses más tarde, el 6 de noviembre, el general Valderrama, al frente de una comisión enviada por España con un sacerdote, un médico, 2 soldados, tienen el encargo de conseguir encontrar el cadáver, que no fue fácil, porque lo habían enterrado los americanos con honores, pero la vegetación creció muy rápido y no se encontró. Y al cuarto día de búsqueda, cuando aparece, meten en un carromato el cadáver y hacen la comitiva, establecen la comitiva hacia el puerto de Santiago para repatriarlo a España. Entonces, el periódico contaba cómo al llegar a la comitiva, muy sencillita, a caballo el general, detrás del carro, luego los que iban andando, se le presenta el teniente Han americano en la parte alta de la ciudad, y cuando coge la calle que va hacia el puerto, le dice al general Valderrama: mi general, venimos a rendir honores a su héroe. En ese momento el general, atónito, solo se le ocurre que se coloquen detrás y la comitiva desciende, decía el periódico, por la calle. La gente se apila, se agolpa a verlo, pero no dicen ninguna palabra, el silencio es lo que impera, los balcones repletos, y cuando depositan el féretro de Joaquín frente al navío con la bandera de España, las autoridades americanas bajan, se ponen en fila, saludan militarmente y se descubren. En esos microsegundos o el tiempo que sucediera, es lo que me hizo pensar que en todas las mentes había algo común. En aquel momento, todo el mundo fijándose en aquel héroe que había defendido su patria y sus valores, existía algo que es lo que yo me hizo definir como el honor de una nación. Algo que no cualquier pueblo puede conseguir y que no mueren fácilmente tantos como murieron aquella vez y en tantas otras batallas. Por eso, directamente me fui al diccionario y me quedé con esta definición, que simplemente honor lo cuentan como una cualidad moral, por supuesto, que lleva al cumplimiento del deber respecto al prójimo y a uno mismo. Así de escueto, esto es todo lo que dice el diccionario de lo que es el honor, con lo cual es muy versátil, es muy variable en función del deber ese que tengamos que cumplir. Por eso, en principio, cuanto más alto es el deber que queremos, más grande será el honor y la gloria a alcanzar. Y el rango del honor también puede variar, depende de si el deber o lo que queremos conseguir defender es altruista o es espiritual o es simple material. Por eso digo que en ese rango, en función de la dimensión de lo que queremos conseguir, se podría definir si el honor es más alto o no. Y ahí me fijo mucho en una misión trascendente que no creo que haya ninguna más que la pueda superar, como puede ser la redención de toda la humanidad. Por eso
me impresiona mucho la frase cuando en la Iglesia se dice misa durante la misa: por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria. Bueno, pues dicho esto, se me ocurrió intentar aplicarlo a una colectividad. ¿Cuál podría ser el honor de una colectividad? ¿Cuál sería ese deber y cuál sería ese prójimo? Entonces yo defino que el honor de una nación o de una colectividad podría ser la cualidad moral colectiva que obliga a todos, esa sociedad, al cumplimiento de una misión encomendada, con respeto a otros pueblos, el prójimo, otras naciones o a nuestra propia historia, a nosotros mismos, que no solo somos los que vivimos, sino nuestros antepasados. Hacemos todos piña porque tenemos un proyecto común. Entonces, en función de la misión, por supuesto, si somos capaces de identificar si existe o no existe una misión encomendada, pues el honor será más alto, más altruista, o lo perderemos antes o después. Ayer me preguntaban en televisión si Francia, que respeta mucho sus símbolos, su bandera, su himno, etcétera, tenía más honor que nosotros. Y yo me atreví a contestar que es muy bonito. Francia nos gana, quizás en respeto de sus símbolos en este momento, pero lo que es el honor de una nación no me comparo. Y no porque no soy capaz de identificar una misión en Francia como si he llegado a identificar en España. Entonces, como digo, cuanto mayor sea la misión, cuanto más altruista sea, mayor será ese honor. Y cuando dejemos de cumplirla, que estamos en un periodo de crisis, pues más se faltará ese honor. Y como digo, es una antorcha que cogieron nuestros antepasados, no es decisión nuestra, es un compromiso adquirido por nuestra sangre y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de transferirla a nuestras generaciones venideras, que no es poco y se medita poco en ello. Por eso, aquí quiero contar la segunda experiencia que me marcó muchísimo, porque no me lo esperaba. Son esas cosas que suceden y luego te pasas varios días meditándolo, ¿no? Estaba con mi mujer y mi hermano y su esposa en el mar de Tiberíades, en Tierra Santa, y se me acercó, no recuerdo quién, y me dijo que la costumbre era en una barcaza navegando, emulando las travesías que hacía el Señor por ese mar. Y me dijeron si podía izar la bandera, que era costumbre que cuando la mayoría de los que iban en el barco fueran de una nación, izarla. Entonces dije que sí, asentí, comencé a izarla y en ese momento sonó el himno nacional. Y es impresionante porque nunca me emociona tanto. Cuando estaba perdiendo la bandera incluso la llegué a besar. Y en cuanto até el cabo, me vine arriba, como digo muchas veces, cogí el micrófono y se me ocurrió hacer una reflexión en voz alta. Y le transmití a los compañeros, digo, ¿se habéis dado cuenta? Más de 190 naciones, 195 que hay apuntadas en la ONU. Y qué casualidad que la nación de todas ellas que más ha contribuido a divulgar el mensaje que nació en este mar, sin duda ninguna, ha sido España. Y me sentí muy, muy honrado, muy orgulloso. Es más, mis bisabuelos precisamente se casaron en la isla de Guam, en una iglesia católica cristiana durante 4 siglos. Guam está a 2000 millas al este de Filipinas. Mi abuela materna nació en Manila, español, y mi abuelo nació en Cuba, español. O sea que España, como bien dijo en su día María Santiago, le pidió llevar el Evangelio al mundo, lo ha conseguido. España ha sido capaz no de llegar solo a Sudamérica, sino a todos los confines del orbe, ¿no? Por eso he entendido que la misión, dentro de mi definición de honor, que tiene el pueblo español es precisamente el llevar el Evangelio al prójimo entendido globalmente. Y así me gusta recorrer muy rápidamente, someramente, algunos hitos históricos que realmente contribuyen a apuntalar esta idea que tengo de que la tutela mariana se ha dado durante toda la historia del pueblo español, no solo desde aquel principio, a orillas del Ebro, del río Íbero, sino después, cuando, por ejemplo, nuestro gran rey Fernando, yo creo que el mayor rey en cuanto a reconquista, en cuanto a hazañas reconquistadoras y el que más éxito tuvo y el mayor empuje que se le dio nunca a la reconquista por su propio espíritu y decisión, es impresionante que siempre en el arzón de su caballo llevaba una imagen de la Virgen y cada vez que ganaba una posición, sabéis que ponía una ramita de laurel, una roca, colocaba a su Virgen y se hacía enseguida un Te Deum, una misa de acción de gracias, y le llamaba a la Virgen de las Batallas. O por qué no recordar el maravilloso monasterio de Guadalupe, que todo el origen lo tiene cuando en un momento determinado de la Reconquista todo se hubiera perdido cuando 400.000 benimerines venían de fe dispuestos a reconquistar España. Y en aquel momento un débil Alfonso XI, débil por muchos motivos, hinca la rodilla ante una imagen de la Virgen en Guadalupe y promete construir este magnífico monasterio y fortaleza si consigue ganar aquella batalla que tuvo lugar en 1340, la batalla de Salado. También quiero recordar que cuando ha habido gobernantes, y solo voy a hablar en positivo, gobernantes que han tenido claro que no se debe ofender a Dios, que
en la misión que tenemos no es solamente cumplir el deber que tiene asignar al pueblo, sino apoyar al prójimo. Tenemos el mejor exponente que quiero mencionar hoy, es la Virgen, nuestra Isabel la Católica. Isabel la Católica gobernó con mucha perseverancia, con continua oración, y tuvo muy claro, y lo demostró, cómo la misión que tenía el pueblo español era llevar el Evangelio, pero sobre todo el prójimo, porque fue la primera que consideró a los habitantes del Nuevo Mundo como súbditos de la corona española y miembros españoles, igual que los que éramos de la península, con lo cual les puso al mismo nivel. Fue una lección enorme al mundo, y pese a la leyenda negra haya quedado la raza cósmica que decía Vasconcelos y que hoy en día nos hermana con los pueblos hispanos. Y de hecho, un par de anécdotas curiosas es como la nave que iba a ser la capitana de las fuerzas que iban con Colón, se llamaba La Gallega, y antes de zarpar se la rebautizó como la Santa María. Tenemos otra vez a la Virgen, aunque sea simbólicamente, llevando a los hombres españoles con la fe. Pero qué casualidad que después de los momentos duros, que no encontraban costa y no quedaban alimentos, después de rezar el rosario ordenado por, como dice el subdiario Colón, llegaron el 12 de octubre. No es casualidad, ¿no? El 12 de octubre, acordaros del Pilar, y fue un 12 de octubre cuando España llega a América. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente en América no solamente era encontrar un país y evangelizar, algo estaba ocurriendo allí en América. Era un país que estaba completamente subyugado por fuerzas diabólicas. Estaban matando jóvenes, sacando corazones, haciendo barbaridades, y es cuando surge, estamos ahora en 2021, pues 500 años antes. Acordaros, en el 1521 se había conquistado México, es cuando Cortés llega, pero eran 500 españoles, y esa gente, por muy brillantes que fueron las armaduras, no iban a conquistar el alma de los indios. Y aquí tenemos la estampa tan impresionante y tan de meditar, que es la aparición 10 años más tarde, de 1531, al indio Juan Diego. ¿Por qué lo digo? Porque en esa aparición la Virgen iba vestida con mucha simbología azteca. Hay conferencias muy interesantes que lo describen y se van analizando día a día, aparte ya de los ojos y lo que tiene la retina la Virgen, que retuvo las imágenes de las personas que estaban presentes, que es milagrosísimo eso, pero muy interesante que le habló en azteca Juan Diego, y eso permitió que la fe entrara de lleno en el corazón de los aztecas y en toda Sudamérica. Y lo curioso como anécdota es que la Virgen no le dijo que quería ser la Virgen de Guadalupe, le dijo que quería ser Tecotasulpe, que en azteca significa la que le pisaré la cabeza, y que construyera un templo precisamente sobre el templo de la diosa diabólica, que era a que se ofrecían todos los sacrificios humanos. Por lo cual, por mucha leyenda negra que quieran inventar, gracias a los españoles y llevar el Evangelio, se acabó con unas tradiciones horrorosas. Siguiendo los hitos, quiero mencionar una persona muy, muy especial que también nos hace reflexionar, que fue Garcilaso de la Vega, el Inca. Garcilaso de la Vega era hijo de un capitán de los tercios, y su madre era una princesa del Imperio Inca. Y es impresionante cómo, con pocos años, cuando se queda huérfano, viaja a España, lo recibe Felipe II por la sangre de su padre y por la fama que tenía, le convierte en capitán, pelea las Alpujarras, y va a vivir toda su vida en Córdoba, el resto de su vida en Montilla y Córdoba, y escribe una prosa preciosa. Le llegaron a llamar el Cervantes de Iberoamérica, y murió precisamente el mismo día que Cervantes, otra casualidad, el 23 de abril de 1623. Pero lo curioso es que él escribió la historia del Imperio Inca, y qué bonito, si veis aquí la portada, he extraído el rectángulo del centro donde la dedica la historia del Imperio Inca, con un castellano perfecto, siendo su madre inca. Va dirigida a la limpísima Virgen María, Madre de Dios. O sea, la fe que tuvo este hombre cuando realmente estaba con su escrito, estaba uniendo dos imperios, el Imperio Inca y el Imperio Español, en una sola generación. Y lo comento siempre comparándolo con lo que sucedió con los anglosajones en el norte de América. O sea, qué gran diferencia. Y luego, recordad también lo que sucedió en Lepanto pocos años después, cuando Juan de Austria puso a todos los españoles a rezar el rosario y se ganó aquella inmensa batalla con la repercusión que tuvo. O también por recordar en aquellos años el famoso milagro de Empel, patrona de nuestra infantería, cuando precisamente están rodeados 5.000 españoles. Se supone que hubieran muerto al amanecer porque inundaron la colina donde estaban, llegaron los barcos y se permitió milagrosamente que el viento cambiara, se congeló el mar, y sabéis la victoria que tuvo el ejército español de Francisco de Bobadilla cuando por la mañana al amanecer atacaron a los barcos. Y llegó a decir aquella frase del almirante holandés, que si existe un Dios, sin duda es español.
Y también recordar a Alfonso Farnesio, otro de los grandes capitanes que tuvieron los tercios, que antes de todos los combates ponía de rodillas a sus fuerzas y rezaba una Ave María, y no perdió ni una sola batalla. Bueno, pues simplemente podría narrar, y lo sabéis, podría narrar muchos más ejemplos, me apoyo en hitos, pero quiero terminar con este detalle de lo que fue el siglo XVIII Fray Junípero Serra, dejando bien claro que España ha sido una nación misionera, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que sigue haciendo actualmente, porque pese a la crisis de vocaciones, hoy todavía España es la nación que más número de misioneros tiene en el mundo. Es impresionante, pero lo ha mantenido este récord siempre, un auténtico orgullo. Y pongo esta transparencia porque sabéis que Los Ángeles, California, San Francisco, siempre se habla de todas las misiones que fue fundando Fray Junípero a lo largo de la costa y que se han convertido en auténticas ciudades. Pero es muy bonito los antecedentes de este episodio porque precisamente fue una información que le llegó a Carlos III avisándole de que los rusos habían descubierto que estaba California vacía, deshabitada, y pretendían por Alaska invadirla. Y España reaccionó totalmente distinto a que hubieran reaccionado los anglosajones, ¿no? Decidió encargarle a este santo, a Fray Junípero, el conseguir llevar la fe a la costa, intentar juntar a los cristianos, a los indios que vivieran por la zona y de esa forma ir fundando misiones, pero siempre con el concepto ese multicultural de llegar a aceptar al prójimo. Es verdad que imponiendo la fe, pero era por conocimiento del beneficio, y al final se consiguió dejar una huella que ha quedado para siempre y un ejemplo de lo que ha sido la misión española, y ya no solo en misión católica, sino en misión de pueblo, que es la que intentaba definir dentro del concepto de la misión del honor de la nación. Y ya por último quería una pincelada de lo que ha sido para mí, lo que he aprendido, la aportación providencial. Digo muchas veces, como llevo a escribir un antepasado mío, que la familia ha sido providencial. Todos somos parientes de los que llevamos este apellido y es difícil porque, como digo, lleva ya 8 siglos y ha sido la casualidad que durante generaciones se ha transmitido de un varón a otro cuando ha habido varios varones o ha muerto en combate o se ha metido a sacerdote, y al final durante varias generaciones solo ha habido uno que ha transmitido el apellido hasta el siglo XIX, que ya por fin hubo un general Bara de Rey que tuvo 3 hijos y de ahí descendemos los que vivimos actualmente. Y esto es muy interesante porque hoy en día con los nuevos medios se puede navegar por Facebook, por cualquier red, intentar ver si hay alguien más por el mundo, y efectivamente he encontrado en Inglaterra, encontré uno, en América otro, pero acabé metiéndonos en el árbol. Al final somos todos parientes. ¿Y por qué hablo del apellido? Pues porque es una familia, y me honro en contarlo, que ha entendido muy bien esta misión que he intentado explicar hasta ahora. Vara de Rey es un topónimo, un apellido toponímico que proviene de un pueblo que se crea sobre una base árabe, pero justamente en 1184, cuando se conquista Alarcón. Está en un alto. Vara de Rey es el momento de Alfonso VIII, cuando esta zona que vi sombrada en rojo se reconquista, y precisamente un momento muy convulso porque ahí a la izquierda pongo 2 batallas fundamentales, que fueron la de Alarcos, 1185, y luego la de Tolosa. La de 1195, perdón, Alarcos se va a perder y van a cortar la cabeza a todos los monjes que vivían por el campo Calatrava, pero afortunadamente luego en 1212 se consigue bajar la frontera hasta pasado el puerto de Peñaperros. Entonces, como digo, el enemigo estaba ahí y Vara de Arriba tiene una misión interesantísima de servicio. ¿Por qué? Vocación de servicio porque eran habitantes que quisieron vivir en un cortado, en una atalaya, de donde se divisaba el horizonte, lo que son las planicies que ocupan hoy Albacete, Villarroledo, etc. Y al fondo de las montañas estaban las posiciones árabes durante muchos años de Chinchilla y Alcaraz, entre otras, donde eran fortalezas importantes. Lo digo porque eso ayuda a entender por qué la gente que quiso vivir allá arriba en la atalaya, que era muy agreste, no tenía prácticamente de qué comer, o sea, tenía que bajar al llano, pero era jugarse la vida. Su misión era defender la tierra de Cuenca, Alarcón, por supuesto, y la tierra de Cuenca. Y ese espíritu de servicio hizo que alguien que vivía en ese pueblo bajara después de la reconquista de 1242 a Chinchilla y posteriormente allí, y ahí es cuando aparece un Alonso Fernández de Vara de Rey, porque venía del pueblo de Vara de Rey, pero que por lo que hizo ya va a fijar el apellido. Entonces, por no entrar en otra conferencia distinta, simplemente recordar en la famosa batalla de Aljubarrota, encontré la crónica de Alfonso Fernández de Vara de Rey, y tiene su firma, que participó con una lanza en dicha batalla. Y luego muy importante para los que son habitantes de la zona de Jin, porque las relaciones topográficas que escribieron a Felipe II, el capítulo dedicado a la historia, nada más que narrar un parrafito, donde un tal Ruy Martínez de Vara de Rey
un escudero de a caballo, el del brazo arremangado, pone la crónica, que en otro reencuentro antes le había muerto un hijo, mató ese día, o bueno, neutralizó ese día a 6 infieles. Y eso sucedió en 1410 a las afueras de Jin, cuando una horda de 5.000 árabes iba a conquistar la tierra. Muy importante, quiero poner aquí a Fernando de Vara de Rey, alcalde de Jin, a final del siglo XV, porque fue el que entregó la ciudad de Jin a los reyes católicos en un momento muy importante de la guerra del Marquesado. Acordaros que la guerra del Marquesado va a ser crucial para el triunfo final de los reyes católicos y para acabar con el feudalismo, para que se impusiera el poder de la corona, que fue una clave para fundar el Estado-Nación de España, las instituciones que tenemos que hicieron el Estado moderno el primero de Europa. Entonces, me importa mucho esto, haber descubierto este papel, porque si Fernando de Vara de Rey entrega su espada de Jin a principios de octubre de 1475, va a ser el dominó que produjo que luego el resto de ciudades, Chinchilla, Almansa, etcétera, también se entregaran. Y al final, la batalla de Toro, etcétera, y ya por fin los reyes católicos vencen a Alfonso V de Portugal. Pero es simbólico y romántico para mí pensar que hubo un Vara de Rey entregando una espada en el origen de lo que fue el imperio, y va a haber otro Vara de Rey, Joaquín, el que con su espada en mano, arengando a sus hombres, cerrará la página de lo que fue el imperio español. Por último, pongo a Alonso de Vara de Rey, antes de llegar a los Joaquines, porque en 1568 acompañó al duque de Alba en la famosa expedición del Camino Español, y también fue muy emocionante leer cómo el propio duque de Alba lo eligió entre sus capitanes. Le decía una carta muy bonita al rey Felipe II, que había elegido a 12 capitanes para que levantaran tropas en España y las llevaran por barco a fundar el Tercio de Flandes, y ahí estaba Alonso de Vara de Rey. Y bueno, salto directamente al siglo XVIII para enseñaros cómo a partir de 1754 nace el primer Joaquín Vara de Rey, y se va a producir algo curioso. 4 Joaquines seguidos, los 4 van a ser laureados en distintas batallas. Bueno, la laurea en sí existe a partir de 1811, pero qué curioso que los 4 van a tener su bautismo de fuego de la mano de sus padres. Es decir, todos van a empezar a combatir en distintos combates y van a tener ese bautismo, como digo, siempre acompañando al jefe de la fuerza, que era su padre. Y como si convergiera toda la familia Vara de Rey a un momento de lo que estaba llamando el honor de una nación, tenemos el exponente mayor de la familia, Joaquín Vara de Rey Rubio, que, como digo, murió en 1898, y en las 9 horas que duró el combate solo hizo 2 cosas: mantener la espada firme como símbolo de lo que quería defender y arengar a sus hombres, como pude encontrar en las crónicas y en lo que pude leer de los que estuvieron presentes durante el combate. Y bien, fijaros solamente un detalle, cómo a partir del siglo XIX, a partir de este Joaquín Vara de Rey, que está en el centro de la pantalla, él tuvo 2 hermanos que también fueron generales, Alfredo y Francisco, y ahí viene la descendencia. En la parte de abajo está precisamente mi hijo y el hijo de mi hermano, o sea que, gracias a Dios, hemos continuado manteniendo la línea de lo que es la familia Vara de Rey. Y en este cuadro simplemente puse la simbología curiosa de que ha habido 9 caídos en combate desde el siglo XVIII, desde que existen las hojas de servicio y desde que existen los regimientos al estilo napoleónico que quedaron después de la Guerra de Sucesión. Perdón, napoleónico no, francés. Ha habido 9 generales y ha habido 9 laureados. Bien, pues, concluyendo, quería hacer 3 conclusiones muy importantes para mí. La primera de todas, creo que ha quedado claro, he querido intentar demostrar que España tiene una vocación misionera. Esos son datos, no es una opinión, y ahí están los números y ahí está la obra. Podéis viajar por todo el mundo y encontramos siempre la huella de españoles que han cogido el compromiso y han conseguido mantener la cruz en todos los rincones del orbe. En segundo lugar, y para reflexionar, es que vivimos una situación compleja, donde se cuestiona la propia existencia de España, se menosprecia nuestra propia historia, la misión, el honor. Hemos llegado a ver declaraciones muy duras respecto a compañeros y respecto a situaciones de las personas que tienen muy claro que tienen que defender a la patria. Me gusta mucho la frase que dijo en su día Alberto Hurtado, cuando decía que todo lo que debilita la fe debilita la patria. Luchar contra Cristo es luchar contra la patria. Y por último, concluir con esta frase: todos tenemos el deber de amar a España. No podemos elegirlo, nos lo han elegido. Ha sido el legado de nuestros antepasados y tenemos la responsabilidad de transmitirla, mejorada y, si es posible, a nuestros hijos. Tenemos que servirla con honor
y porque es una historia y una tradición de la que somos herederos. Y aquí pongo, para terminar esta frase, no fuera yo español, sino buscara peligros, despreciándolos primero para vencerlos después, que dijo Francisco de Quevedo. Y ya para concluir, os conté que quería mencionar 3 experiencias, he mencionado 2. La tercera, simplemente muy cerquita de donde estáis en Asturias, está la Peña Santa de Castilla. Muchas veces con el avión, cuando iba, me metía por la ruta Alcares y tiraba de la palanca, me encontraba la pared de la Peña Santa y al dejarme caer hacia el mar, sobrevolaba Covadonga, es apasionante. Pues un poquito más al oeste está la Peña Sacra o Peña Sagrada, ya en Cantabria. Y sabéis que a los pies de la Peña Sagrada, durante 4 años, hubo unas apariciones a 3 niñas que precisamente nos dan mucha esperanza para lo que nos toca afrontar ahora. Y aunque es una noticia poco extendida, pero crucial para los momentos que vivimos dentro de nuestra generación, creo que es relevante saber que por qué María se despidió de los niños de Fátima con aquel misterioso hasta San Sebastián de España. Esto sucedió en Fátima al principio del siglo, en 1921, cuando dejó de aparecerse. Y luego Nuestra Señora volvió, pero no fue San Sebastián como todos pensaban del País Vasco, sino con la vocación del Carmen, aquel hermosísimo paraje a los pies de la Peña Sagrada para marcar una segunda reconquista, muy cerca de Covadonga. El aviso, el milagro y la tribulación que anunció en aquel momento aquellas 4 niñas en el corazón de los picos de Europa, como si fuera centro del mundo, son los eventos más importantes que toda la humanidad debería estar preparando y priorizando. Y esto lo cuento porque estuve allí, efectivamente, durante estos meses y lo sentí. Sentí que ahí pasaba algo y yo os invito a todos a que investiguéis lo que sucedió en Garabandal en el año 1961 hasta 65. Creo que hay claves importantes para comprender no solamente el hilo conductor de la misión que tiene España, sino de lo que nos va a tocar vivir y a comprender también lo que estamos viendo ya durante estos 2 últimos años. Así que, por último, que Santa María de España, como la invocó el rey Alfonso X el Sabio, juntamente con Santiago, con Santa Inés, que hoy es su día, y tantos otros patriotas anónimos, que intercedan por nuestro pueblo, conduzcan de nuevo a España a descubrir y a recuperar su esencia y su honor. Con esto os dejo al que quiera, agradezco mucho vuestra atención y os dejo al que quiera dar paso a alguna pregunta, si ha surgido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, la charla, más o menos como nos habías avanzado, efectivamente es bastante espiritual y digamos que asocia la historia de España pues con nuestra tradición y con la fe cristiana, está claro. Ha sido una charla también muy instructiva y sobre todo porque en los tiempos que corren, que has remarcado ahora al final, pues creo que necesitamos una inyección de moral para superar este mal periodo, digamos, de la historia de España y que preferentemente y precisamente lo que ataca es al honor de todos los españoles y que quizá a nosotros como militares pues nos pueda afectar más. Pero bueno, aquí estaremos. Pues nada, espero que surja alguna pregunta, algún coloquio, algo que quieran todos ustedes preguntar al coronel Carlos Martínez Vara del Rey y esperar a que por tu parte pues sigas deleitándonos con alguna de tus conferencias, que aquí estaremos, y la próxima vez espero que en carne mortal, que se dice. Muchas gracias, Carlos. Por favor, yo soy Carmen Blanco. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Carmen. Enhorabuena, por favor, Carmen, adelante. Carlos Vara del Rey. Muchas gracias por la aportación tan impresionante que nos acabas de dar. Yo soy una mujer ya mayor, vivo en Valladolid, mi familia también tengo militares, pero lo que has dicho, me gustaría que me definieras de nuevo el honor de la nación tal como tú lo has dicho, porque quiero tomar nota literal, porque quiero que mis nietos y mis hijos también sepan esto que tú nos acabas de transmitir, me ha gustado tanto. Por lo menos la definición. ¿Me la dices de nuevo, Carlos, por favor? Por supuesto, Carmen, muchísimas gracias por tu comentario y tu cariño. Mira, la definición es simplemente cualidad moral colectiva que obliga a la sociedad al cumplimiento de la misión encomendada, con respecto a otros pueblos
el prójimo, otras naciones y a nuestra propia historia, a nosotros mismos y a nuestros antepasados. En cualquier caso, Carmen, te puedo hacer llegar la presentación por correo electrónico para que no tengas que tomar nota, si te parece bien. A través Perfecto, porque a mí me gusta mucho hablar con mis nietos. Tengo ya nietos de 18 años y el honor es para nosotros importante. Y esto que tú has dicho del honor de la nación me ha fascinado y me gustaría tenerlo. Se lo doy a Benigno, mi correo electrónico, y él te lo manda. Gracias, muchísimas Carlos. Gracias, Carmen. Por supuesto, Carmen, gracias a ti. Con permiso, señor mi coronel, no le haga caso a Carmen, que no es nada mayor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena, de verdad, señor Vara del Rey. Me ha emocionado su presentación. Soy María Isabel Aránguez, vivo en Madrid y bueno, pues la verdad es que para mí ha sido una satisfacción muy grande. Y yo me uno a la petición de Carmen y le pido a Benigno, por favor, que no, si fuera tan amable, nos hiciera llegar a todos por correo electrónico su presentación, porque realmente merece la pena divulgarla y en estos momentos en los que mucha gente siente una gran desesperanza y una gran, depresión, ¿no?, por ver todo lo que está pasando y cómo se está desmoronando los principios fundamentales de nuestra patria sin que aparentemente nadie haga nada por evitarlo, pues la verdad es que yo creo que estas reuniones, aunque sean virtuales, en las que se intercambian estos conceptos que nos unen a todos, pues yo creo que nos anima, nos refuerza y nos da ánimo. Yo, además, me he sentido como muy tocada porque precisamente y da la casualidad que el pasado mes de septiembre estuve precisamente en Garabandal. Wow. En Garabandal, y sentí lo mismo que has sentido tú. Bueno, te tuteo, Carlos, y si me permites. Sentí lo mismo que tú, que verdaderamente allí pasaba algo y que ese algo me llamaba, ¿no? Me reclamaba como a hacer alguna cosa. No sé muy bien qué podemos hacer cada uno de nosotros individualmente, pero bueno, yo de verdad felicito a Benigno por haber organizado esta conferencia, te felicito a ti por haberla impartido tan maravillosamente y bueno, me congratulo de estar con todos ustedes, a los que iré conociendo poco a poco. Porque sí, creo que una cosa muy importante es que estemos unidos y que nos reforcemos y que nos oigamos unos a otros periódicamente. Así que mucho ánimo, Benigno, y a convocarnos más veces. Y no quiero alargarme más porque seguro que hay otras personas que también quieren hablar, pero mi gratitud absoluta. Soy yo, Isabel, quien te agradezco muchísimo tus palabras. Y es verdad, has mencionado a Garabandal y da un bote en la silla, me ha visto mi mujer, porque es realmente emocionante lo que sentí allí. Fue algo inexplicable y seguro, aunque estemos en un momento difícil, saldremos de esto. Es decir, es lo mejor que podemos tener en la cabeza, que vamos a sufrir, vamos a tener que aguantar declaraciones y momentos difíciles y ataques al honor de la nación, porque todo lo que sea dejar la misión de lado, al final es faltar al honor de la nación. Pero tengo una esperanza enorme, porque España pasa por esto muchas veces y siempre ha habido un grupo de inactuales, como dice en Sudamérica. Ha habido un grupo de españoles que han sido capaces de mantenerse aferrados al hilo conductor que ya viene de 2000 años y que al final es la voluntad de Dios. Dios le dijo al beato Hoyos, al padre Hoyos, le dijo que Hoyos de Valladolid. De Valladolid. 1730 y algo, le dijo que reinaría en España con predilección y que teníamos que consagrar a España al Sagrado Corazón. Y esos documentos son tan fidedignos que el propio Alfonso XIII, hace ya un siglo, bueno, en 1919, sabéis que consagró España entera al Sagrado Corazón ahí en Getafe, en el Cerro de los Ángeles. Con lo cual, no lo mencionaba, no me da tiempo, pero todo va unido a esa línea conductora de que España ha sido elegida por el propio Dios para que tengamos esta misión que cumplir, con lo cual no podemos quedarnos en el camino y sufriremos, pero con paciencia. Y el mayor consejo que puedo dar es estar muy cerca de la fe de nuestros padres, como decía el duque de Alba, Deus Patrum Nostrorum, firmaba así sus cartas,
a la fe de nuestros padres. Una frase pequeña, pero que resume toda esta conferencia. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti. Con el permiso de mi coronel, yo quiero recordar que la conferencia está organizada por la Asociación de Reservistas Voluntarios Ares en Asturias. Estuve tomando unas notas, me gustaron mucho toda la conferencia, desde luego, pero expresamente, mi coronel, las referencias y el entronque de Santiago en Covadonga. Me ha gustado mucho la frase que ha dicho de Covadonga, donde pusimos el pie en pared. Creo que es importante que esa expresión militar también, por otro lado, pie en pared, que la tengamos muy presente y que seamos conscientes en cuántos momentos tenemos que poner el pie en pared. Me ha gustado mucho la referencia que ha hecho a la cruz, a la espada y a la azada, que es expresión además de la, no sé si la cuna o al menos la cama de España, que es Castilla, y el concepto de frontera y el concepto de hombre. Y en relación al honor de la nación y a los valores, anoté el cumplimiento del deber, la misión, proyecto común, que es tan importante para sentirnos que formamos parte de un pueblo, de una nación y de una misión colectiva, que tengamos identidad como pueblo, el espíritu de reconquista, la espiritualidad que ha estado presente en toda la conferencia, las referencias a la colonización de América y que nos creemos todo lo que hemos hecho, no malo, pero nos creemos lo que nos dicen los demás que hicimos malo y no nos creemos lo bueno que hicimos cuando España, allí donde fue, siempre construyó, lo primero que hacía era construir una catedral y lo segundo una escuela. Y precisamente de la mano de la cruz y de la espada. El valor del servicio, el amor a España, y me ha gustado mucho también cuando dice que no es algo elegido, sino que es una obligación ancestral, el amor a España, y el espíritu de generaciones que ha plasmado también en su familia. Pero yo, sobre todo, lo que me quedó y lo que creo que debiera quedarnos como valor superior y como colofón final de la conferencia, creo que todo esto no vale de nada si no entendemos que son puntos de anclaje precisamente para el futuro. Eso es algo que, a mi juicio, es absolutamente importante y creo que tenemos que creérnoslo. Son valores que hemos practicado y que hemos ido construyendo con nuestras experiencias, con nuestros grandes hombres, con esa cruz, esa espada y esa azada, a lo largo de siglos, a lo largo de generaciones, que tenemos que ser conscientes que no servirían de nada si no los recogemos y los hacemos puntos de anclaje para el futuro. Creo que es algo que tenemos que tener absolutamente presente, por encima de todo. Y yo creo que mi coronel cumple sobradamente cuando decíamos al principio que va a ser una magnífica conferencia, de un magnífico conferenciante, que cumple con creces nuestras expectativas. Es una pena, como decía el coronel González Martín, que no podamos disfrutarlo en cuerpo presente y tomarnos después una buena cena regada con una mejor sidra. Esperamos a mejor ocasión. Todo llegará. Sí. La verdad, Benigno, que impresionante. Gracias al resumen que has hecho, yo creo que los que están todavía escuchando lo habrán entendido mejor, porque no se puede hacer mejor, de verdad. Tomar conciencia, comprender el compromiso compartido, lo de las 3 D para no olvidarme, creo que nos une a nuestros antepasados es una clave fundamental. Y por supuesto que no voy a esperar a que nos abran las fronteras. Además te espero aquí en marzo para tomar ese vino y podremos seguir hablando del tema, pero muchísimas gracias por un resumen tan magistral, de verdad. Coronel, soy el teniente coronel Álvarez Díaz, pertenezco a su ejército, estoy retirado. Se te oye mal, Juanjo, se te oye mal. ¿Se me oye mal? Suficientemente, siga. Sí. Acércate un poquito. Sí, voy a acercarme un poquito más a ver si ahora se me escucha mejor. Sí, sí. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. Bueno, yo voy a ser muy breve, simplemente decir que me ha encantado la conferencia, como no podía ser de otra manera, puesto que ha sido una conferencia intensa, una conferencia
yo creo que nace, se ve claramente del interior y del convencimiento y de valores muy interiorizados y muy firmes, y que yo creo que compartimos una gran mayoría de los que la hemos escuchado. Benigno hizo un resumen, creo que está excelente, por lo tanto yo no me voy a extender, pero sí quisiera decir algo, y es que el honor de la nación, que usted lo ha definido muy bien como algo que en definitiva recibimos, ¿no? Algo que poseemos, algo que viene en cierta manera de nuestros antepasados. Yo quisiera decir siempre que el honor es algo que se posee y se defiende, a diferencia de la buena fama, que es algo que se recibe y es debido. Y recordar una frase de Séneca, dijo: el honor prohíbe acciones que la ley tolera. Creo que esa frase convendría tenerla hoy muy presente, cuando vemos claramente que las leyes se trastocan, se modifican, se adaptan y se malean, o sea, digo, se moldean, perdón, para adaptarlas a una realidad que muchas veces nos repugna. Recordemos que el honor no cambia. El honor, como bien usted ha definido, es mucho más profundo y es mucho más grande y más indeleble que todas estas cuestiones materiales e interesadas de las leyes que hoy día mismo se están cambiando. Y recordemos, el honor prohíbe acciones que la ley tolera. Debemos de tener siempre este honor como nuestro último reducto para saber verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer conforme a la definición que usted bien ha hecho. Y nada más, simplemente volver a repetir que la conferencia me ha encantado y que me siento muy orgulloso de compartir con usted pues la pertenencia a nuestro maravilloso e inolvidable Ejército del Aire. Gracias. Y Teniente Coronel, me ha emocionado también. Muchísimas gracias. Y esa frase la he apuntado. Creo que Séneca no conocía todavía lo que quedaba por venir, pero nunca más que ahora se produce la fuerza de esa definición, porque las leyes que estamos aprobando ahí, estamos viendo, van muchas de ellas contra Dios. Y ofender a Dios es ir contra el honor de la nación, como decía San Alberto Hurtado. Quien ofende a Cristo ofende a la patria. Entonces tenemos leyes clarísimamente contra la vida, el aborto, la eutanasia, etcétera, y es un momento perfecto para recordar esa frase que ya he apuntado de Séneca, buenísima. Creo que es un tesoro el que tengamos frases como esa y lo que siempre he dicho, el legado que nos han dejado los que nos han antecedido. Quiero leer un momentín la frase que puse en la transparencia porque se me olvidó leerla y dio pie un poco a que hablara de los antepasados. Lo dijo un pregonero, Miguel Romero, en un pregón en Cuenca en 2011, y dijo: tu corazón está donde está tu tesoro. Necesita ser encontrado bajo el solar de tu morada. Busca tus raíces y encontrarás tu tesoro. O sea, a mí esta frase ha sido el hilo conductor de buscar tus raíces y efectivamente encuentras un tesoro enorme, enorme por la dimensión espiritual, del fundamento espiritual que tiene España. Y esta frase me ha encantado. Muchísimas gracias, mi Teniente Coronel. Mi Teniente Coronel, disculpe que no le reconocí al principio, ni me puse a sus órdenes y además le tuteé. Discúlpeme, mi Teniente Coronel. Por favor, Benigno. Creo que somos amigos y yo no creo que haya que añadir nada más. Muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia. De verdad, yo no soy reservista, soy militar retirado y no conocía al coronel, sí lo conocía de nombre, pero nunca había tenido el honor de escucharlo, ni estar en un acto vuestro, salvo cuando estuve como conferenciante. Y de verdad estoy muy orgulloso y muy satisfecho de haber podido escuchar esta maravillosa conferencia. De verdad que agradezco muchísimo al conferenciante y a vosotros el haber podido estar aquí. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y en reconocimiento, en representación de todos los retirados, quiero romper una lanza por el esfuerzo que están haciendo nuestros superiores ya retirados con cartas impecables que han escrito de adhesión a su majestad y de preocupación por España, que es lo mínimo que puede hacer cualquier persona independientemente de la edad que haya hecho un juramento de defender a la patria. Entonces, toda la perversidad que ha surgido de mezclarlo con chats estúpidos que no tienen ningún sentido por ser privados, no quiero en ningún momento dejar de romper una lanza por estos retirados que nos han dado ese ejemplo una vez más, cuando ya realmente poco les importa el que sale en prensa, ¿no? O sea, que realmente es un mínimo homenaje porque veo que nadie en activo defiende una postura tan noble y tan en la línea de defender el honor de la nación española. Creo que es fundamental separarlo de cualquier otra reacción que ha habido. Muchas gracias, mi Teniente Coronel. Teniente Coronel fue conferenciante nuestro, yo creo que hace 2 años, ¿no, Teniente Coronel? Sí, así y además con una conferencia magnífica también sobre las frases militares y los dichos y refranes
militares, que tuvo mucho éxito. Aprovechamos para decir que, con el permiso del coronel Vara de Rey, la conferencia puede ser, vamos, está grabada y puede difundirse, si nos da el permiso, mi coronel, con lo cual se podrá visionar todas las veces que se quiera. Muchísimas gracias, Benigno. Y incluso el texto te lo mando también, gracias. Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, claro. De acuerdo. Mi nombre es Manuel Revuelta y, bueno, primero quiero darle las gracias, mi coronel, por la conferencia y agradecérselo. Me alegro muchísimo de volver a verle. Tenía dudas de si era usted. Nos conocimos en junio del 2004 en la base aérea de Torrejón. Usted era comandante. El Phantom, gracias. Sí, y nos explicó que volaban los Phantom y dónde hacía fotos usted. Gracias. Soy uno de los primeros 4 reservistas del Ejército del Aire que usted nos recibió y nos estuvo pues explicando. Yo, en concreto, fui el que le expliqué quiénes éramos los reservistas voluntarios, y usted nos explicó cuáles eran las labores de su escuadrón. Y ha sido, la verdad, una satisfacción pues volver a escucharle, volver a verle. No lo hubiera reconocido, físicamente no lo hubiera reconocido, la verdad. Lo reconozco. Han pasado mucho tiempo. Pero bueno, ya se lo dije a Benigno, ha sido una satisfacción volver a verle. Y, por supuesto, la conferencia. Muchísimas gracias. Manuel, muchísimas gracias a ti. Recuerdo perfectamente aquel día y la verdad que, como el propio título, ¿no? Es un honor enorme que haya amigos que se acuerden, porque aquí fue un gran momento de mi vida. Creo que lo más bonito que he hecho en la vida militar, ¿no? Compartir el vuelo del Phantom con el mejor escuadrón que había en ese entonces, no había ido después, el 193, los titanes del Phantom. Y me verías pletórico. Todo el que venía se lo contaba, porque lo que tiene... Cierto. A su espalda tenía una foto y nos estuvo explicando la historia de aquella foto, sí. Muchísimas gracias. Un placer enorme. De hecho, escogí la base de Torrejón por la conversación que tuvimos con usted. A continuación me llevó con un subteniente que me parece que usted lo tenía castigado haciendo algo. Por temas medioambientales, y como muy sobrado él, me tiró una carpeta como diciendo: ¿tú sabes algo de esto de medio ambiente? Y bueno, le preparé, en mi primera activación le preparé unas auditorías medioambientales y bueno, estuve haciendo muchas cosas allí con él. Muchísimas gracias. ¿Dónde estás ahora? ¿Desde dónde hablas? Estoy en Oviedo, vivo en Oviedo, pero bueno, ya no soy, por cuestiones familiares y de trabajo, pues ya no soy reservista. Cosa que lo siento. Al contrario, muchísimas gracias por el recuerdo. Gracias, Manuel. De nada, a usted. Bueno, hola a todos. Soy Francisco Benavente, representante de la Armada. Soy capitán de navío. Me dicen que estoy retirado, pero bueno, eso es una cuestión administrativa. Los capitanes de navío no nos retiramos jamás. Efectivamente. Fui comandante submarino y ahí aprendí a navegar en 3D, igual que Carlos, que también somos los que somos tridimensionales. Dicen que tenemos el cerebro de otra forma. Puede ser que sí. Entonces, solo quería decir 2 cositas. El honor es algo fundamental. Está más allá de cualquier otro valor. Tanto es así que nuestros tercios se hicieron famosos porque sus hombres luchaban exclusivamente por su honor. De ahí que fueran imbatibles durante tantos siglos. Porque fueron casi siglos. Bueno, no muchos, pero... Y el honor es algo que la gente de nuestros tiempos no saben ni de qué estamos hablando. O sea, el honor es lo que te hace que tú rindas toda tu voluntad a una idea o a un ideal. Y eso es principal. De hecho, en lo que has contado de la faceta histórica es muy importante. Yo solo quería mencionar, por eso intervengo, que somos ciudadanos de una nación que generó un imperio que fue generador de pueblos y de naciones, y que tuvo un hecho histórico que no se ha dado nunca más en la historia. El emperador Carlos I paró el ejercicio del imperio, lo paró durante meses,
porque alguien le había dicho que había dudas razonables sobre cómo se estaba aplicando el derecho jurídico a los pueblos de América recién descubierta y en pleno expansión. No lo ha hecho ningún otro pueblo de la historia del mundo. Por eso nos odian tanto y por eso estamos ahora mismo sometidos a asedio y acoso. Como estoy retirado, puedo decir, lo que estamos viendo a nuestro alrededor es un acoso manifiesto porque tienen estos malosos que andan por ahí detrás y nos sacan leyes anti niños y abortistas, etcétera, etcétera. Saben que detrás de todo español hay un tío que puede ser como el alcalde de Móstoles y le declara la guerra al imperio y se queda tan ancho el tío. Y es la otra cosa histórica que caracteriza a los españoles. Yo en mis tiempos de la OTAN tuve que participar en algunas actividades con ellos, sobre todo en Nápoles. Establecí una cosa que me encantó, que era, allí se comía, cuando estás en ámbito OTAN, se come en grandes mesas, la gran table, porque no quieren que haya mesas apartadijos de 4 amigotes, tal, querían que hubiera una especie de comunidad, ¿no? De que se genera comunidad y nunca mejor que comiendo. Entonces yo dije, bueno, pues ya que no me dejáis, en esta mesa este es el Latin Corner. Entonces en aquel Latin Corner de la mesa nos sentábamos el portugués, el italiano y el español a hablar de nuestros imperios pasados y no todos los demás que ahora es con nosotros. Bueno, era lo que quería contaros. La acción de nuestro querido emperador Carlos I, que paró la acción del imperio durante 2 meses, durante el debate de las casas famoso aquel, sobre los derechos de los indios y sobre todo en la gente de nuestros ejércitos que lucharon siempre por su honor. Por su honor. Nada, gracias a todos. Pues, Francisco, muchísimas gracias por la aportación, porque efectivamente, dentro de la definición de honor que proponía, cumplir la misión respecto a uno mismo y respecto al prójimo. Qué gran ejemplo de Carlos V con Bartolomé de las Casas y aquel momento histórico cuando paró todo efectivamente por proteger al prójimo, entender al prójimo dentro de la misión de tu pueblo. Muchísimas gracias. Y una cosa que no he dicho, y efectivamente el honor es de las pocas cualidades, si no hay otra, que cuando se pierde no se recupera nunca. Y eso hace meditar muchísimo. Da pánico, porque no es como lo demás que te puedes volver para atrás. El honor lo pierdes y jamás lo recuperas. Muchísimas gracias, Francisco. Que sepas que mi hijo es de la Armada. Bueno, buenos vientos y buena mar. Los 3 Vara de Reis que siguen en activo de las generaciones siguientes son de la Armada. Así lo ha querido Dios. Gracias. No hay de qué. Si se me permite, mi coronel, una nueva intervención, aunque sea breve. Yo, como me dedico al lenguaje y digamos, al análisis de las palabras y sobre eso he escrito, quisiera recordar que el honor, como definición, que usted ha dado una definición perfecta, pero recordar un aspecto del honor importante, que muchas veces no se recuerda, y el honor versus la fama o la honra. La honra, que es el reflejo de lo que una persona aparenta, la fama, ¿verdad? Mientras que el honor es el reflejo de lo que verdaderamente es, y que la persona actúa bien, procura actuar bien, la persona honrada, para no desmerecerse ante los demás, pero la persona de honor procura actuar bien para no desmerecerse ante sí misma. Y eso, yo creo que ese actuar bien para no desmerecerse ante sí mismo, eso yo creo que ese concepto del honor propio, del honor personal, es algo que tendríamos que interiorizar todas las personas de bien. Porque yo creo que hoy día las personas no diferencian entre honor y honra ni nada, son conceptos absolutamente confusos que los jóvenes, desde luego, los ignoran en una gran parte, ¿no? Y este concepto del honor, de actuar bien para no desmerecerse ante uno mismo, que es lo importante. Quería simplemente añadir esta pequeña idea, ¿no? Nada más. Fantástica explicación, me ha gustado mucho y tiene todo el sentido. Como la misión la ve Dios, Dios nos ve y ahí el honor no puede engañar. Muchas gracias. Bueno. Pues Benigno, yo creo que no podemos cansar más a la gente, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Me gustaría hacer una pregunta, si es posible, Benigno. Sí. Mi coronel, soy Amalio de Marichalar. Hola, Amalio. Me ha entusiasmado la conferencia. La verdad es que, como se ha dicho en el chat, en algunos comentarios, esto debiera estar en todos los colegios de España de forma urgente. Pero yo la pregunta que querría hacer es que estamos, como decía el Papa Benedicto XVI, en una dictadura del relativismo a nivel global. Y en España, si cabe,
pues de forma ya exagerada, por decirlo así suave. La pregunta es, ¿cómo podríamos rearmarnos moralmente de forma, digamos, tangible? Sí. Digamos, ¿qué acciones podríamos hacer entre todos para rearmar esa voluntad española, como bien ha dicho en muchos momentos, y además que ha guiado desde España pues toda la evangelización en Hispanoamérica y en otras áreas del mundo? ¿Cómo tanta falsedad y ante tanta inmoralidad que vivimos todos los días? Y además, como esencial, cuestión esencial, para fortalecer los cimientos de una democracia y los valores de la Constitución y de lo que ha sido una transición ejemplar en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias. Pues, don Mario, muchísimas gracias. La verdad que esta pregunta interesantísima es la que quiso contestar precisamente María en las apariciones de Garabandal, porque la gente no se lo explicaba cómo más de 2000 ocasiones tuvieron las niñas durante el año 61-64 en estar con María y la Virgen. Hay un libro muy bueno del padre Saavedra que cuenta todo lo que se ha recopilado aquellas apariciones, y yo cuando lo he leído he visto que claramente la Virgen nos avisaba cómo nos podíamos preparar para lo que iba a venir. Y dése cuenta que los dos mensajes de Garabandal, que son impresionantes, y aprovecho ya a comentar algo por si alguien quiere profundizar, meter en YouTube 2 palabras, Garabandal y Catarata, y le saldrá un vídeo maravilloso, donde en poco tiempo se puede poner al día de todo lo que sucede allí. Bueno, pues la Virgen nos viene a avisar en el año 61 de que para prepararnos para este momento que iba a venir, aunque a la gente no le guste oírlo, pero no queda más remedio que hacer sacrificios, estar en gracia de Dios, meditar la pasión. Suena muy espiritual, pero es que no hay otra alternativa, porque es una lucha tremenda de los últimos tiempos de Dios y el diablo. Entonces, bueno, el diablo contra Dios, contra los cristianos. Y al diablo se le vence estando muy cerca de Dios. Y la Virgen dijo, el año 61, que en aquel momento era increíble que la gente pudiera escuchar esa frase. La frase principal decía, muchos sacerdotes, curas y cardenales, y obispos y cardenales, van a ir por el mal camino y van a arrastrar muchas almas. Claro, esta frase hizo que perdiera mucha fuerza las apariciones, los que creían en ellas. Pero ahí está la frase, y nunca se imaginaba la gente que 30, 40, 50 años después acertó de lleno. Hay muchos obispos, dentro del propio Vaticano hay mucho masón, está lleno de gente que no cree en Dios como Dios quiere. Entonces, al final, es el momento no de la tribulación, pero también la Virgen avisó de lo que nos iba a venir ahora. Esto del COVID y todo está previsto perfectamente en Garabandal, y lo que nos dice simplemente y muy sencillo, está cerca de Dios, está cerca de la fe de nuestros padres, como decía el duque de Alba, estar en gracia de Dios, aunque suene retórico, aunque suene muy repetido, aunque suene banal, pero es eso, es hacer el bien al prójimo, es el Evangelio, es el mensaje. Juan Pablo II, que creyó en Garabandal y le preguntaron por todo lo que el Padre Pío y otros profetas habían avisado, lo que venía en nuestra generación, ya no lo podemos evitar, simplemente dijo, no quiero contar nada porque todo está en la Biblia. Y efectivamente, tenemos en Mateo, en San Marcos, en el Evangelio, está escrito los tiempos que nos toca vivir. Y la respuesta a cómo prepararnos es estar en gracia. Efectivamente, a nivel de nación hay que hacer algo más, pues repartir este mensaje de querer al prójimo, estar en gracia e identificar al enemigo. Y el enemigo se esconde mucho, efectivamente, porque es muy traicionero, pero claramente cuando salta el honor hay que dejarlo a un lado. Y se está saltando la línea del honor continuamente, sobre todo desde los más altos sitios del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que humildemente los que estemos unidos es estar en gracia de Dios. Y el que no tenga fe ya no le puedo dar más consejos, pero yo lo veo ahí clarísimo. En fin, no puedo dar otra respuesta porque es lo que me convence a mí. Comulgar diariamente y rezar mucho el rosario. En fin. Perdón, podía Muchas gracias. ¿Puedo decir algo al respecto? Estoy totalmente de acuerdo, mi coronel, con lo que usted acaba de decir, y efectivamente esa es la clave individual. Pero yo creo que también, y creo que lo he dicho antes, pero de verdad creo que es muy importante, es estar unidos, es estar cerca de las personas que compartimos los valores. Usted antes ha hecho referencia a la carta de los militares retirados, a Su Majestad el Rey, que por cierto creo, o al menos no se ha hecho pública, si el Rey ha contestado o no a esos valientes militares. Pero se han debido de sentir muy solos, se han debido de sentir muy, muy desamparados, en el sentido de que, como usted bien ha dicho, nadie ha claramente defendido el derecho
y la libertad que tienen como personas individuales a manifestar respetuosamente sus ideas y la visión de la situación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que hacer un esfuerzo grande todos de acercarnos unos a otros, de reforzarnos unos a otros, porque si no, efectivamente, cualquier iniciativa individual pues queda diluida en la marea de agravios, de insultos que inmediatamente desde el otro lado satánico se desencadenan, ¿no? Entonces, de verdad, creo que Ares y su presidente, nuestro querido Benigno, hacen una gran labor. Hoy han hecho una gran labor, convocándonos hoy a las personas que hemos estado unidas, aunque sea virtualmente, escuchando cosas que nos refuerzan interiormente para efectivamente acercarnos a Dios, luego cada uno en nuestra intimidad, ¿no? Pero creo que esta unión de saber que hay personas como usted que comparten la visión, el sentido del honor, de los valores, de la fe, es muy importante y no debemos olvidarlo y debemos de fomentarlo. Y asociaciones como Ares pues hacen esta gran labor y creo que es nuestro deber de verdad sentirnos agradecidos de pertenecer a ella y de apoyarla en todo lo que podamos. Y no quería de verdad decir nada más ni alargar más la cosa. Gracias. Es imposible decirlo mejor. Era usted María Isabel, ¿verdad? Sí, soy Isabel Arangue, sí. Me ha encantado. Qué bien lo ha escrito, de verdad que muchas gracias. Tengo mucho que aprender de personas como usted. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a todos. En cuanto a lo que se puede hacer, os voy a dar una aportación personal. Alguien dijo hace poco que estamos otra vez siendo tierra de misión. Entonces, si hemos leído, los que hemos leído mucho, como todos los navegantes, somos unos enormes lectores porque la mar te deja mucho tiempo libre, pero encerrado en un cascarón. Entonces, una de las buenas actividades es leer la acción de los misioneros que han hecho leyenda incluso, por decir algo, jesuitas en Japón, el territorio más hostil que fue en aquellos tiempos, en el siglo XVIII, por ahí. Y sin embargo, cada día iniciaban la jornada con una sonrisa en la cara, una oración, como dices tú, Carlos, y haciendo el bien a su alrededor. Es el camino. O sea, es decir, hacer el bien no es ser un bonachón sonriente. Hacer el bien muchas veces es enfadarte con el blasfemo, o como a mí me ocurre a veces cuando hago una cierta actividad deportiva, donde aquí en el norte, que yo vivo en Avilés, hay mucho, ¿sabes? Hay mucho que por costumbre antigua, por una mala costumbre, es una tierra muy blasfema. No sé si lo conocéis, pero si venís por aquí, los cagamentos son muy normales. Entonces, cuando hay muchos que agachan la cabeza, yo miro alrededor y digo, estos se han avergonzado de lo que acaba de decir, que no tiene mala intención, simplemente es un exabrupto maleducado, pero bueno, oye, pero mencionan al Señor, ¿no? Y entonces yo siempre digo la misma frase, dice, oye, ¿qué manía tienes tú con cagarte en el que no le alcanzas? Joder, tiene pelotas, coño. ¿Qué pasa? ¿Te está molestando? Y dice, pues sí, joder, me está molestando, hostia. Y entonces, a lo norteño, ¿no? Cosas como esta es el camino, es decir, tenemos que transformarnos todos nosotros en una especie de polo emisor de bondad, pero de la buena, o sea, de bondad. La verdad. Yo no soy un misionero ni lo seré nunca, soy un navegante, ¿no? Pero creo que hacemos mucho con el ejemplo personal, ayudar al débil, buscarlo. Tenemos infinidad de gentes ahora pasándolas muy mal alrededor nuestra. Entre mis compañeros de deportes yo tengo muchísimos. Les ayudo en la sombra, ojo, nunca olvidar que tu mano derecha y tu mano izquierda, ¿sabes? O sea, que nunca... Y poco a poco te vas dando cuenta de que empiezas a generar un círculo de bondad a tu alrededor que crece. Ese es el camino. La verdad que sí, porque para un laico como nosotros, para un laico como nosotros, quiero decir. Vamos. Sí, señor. Yo creo que podemos volver a aplicar lo de las tres armas, ¿no? La cruz, la espada y la azada. No solamente la cruz, también la espada para pelear y la azada para trabajar por el prójimo, efectivamente. Muchas gracias, Francisco. Tenemos mi comandante, capitán de navío, creo que tenemos un tema de una conferencia pendiente, ¿no? ¿Cómo te aprovechas? Lo anoto.
para cogerme la palabra. Que sepa, con el permiso de usted, que lo anoto, mi comandante. Bueno, Bueno, oye, si ya no no hay... soy usted, yo soy Paco ya. Ha dicho Mofletitos que ya soy Paco y que no puedo llevar el uniforme. Ja, ja. Bueno, si no hay más preguntas, más intervenciones, a mí me gustaría, para cerrar con un toque operativo, mi coronel, que nos describiese cómo entró en el selecto club de los militares con valor acreditado. ¿Y le parece? Bueno, muy sinceramente, pasando mucho miedo, pero bueno, no, simplemente en el año 95, cuando me tocó destacar en Aviano, efectivamente, es verdad que luego volvimos todos, gracias a Dios, pero los primeros días se pasaba miedo porque tenías que estar haciendo misiones con un enemigo desconocido y en zonas que no sabías muy bien cómo te iban a atacar y intentando aprenderte todas las amenazas. Y pidieron 2 voluntarios y, bueno, aquí quiero nombrar a mi gran jefe y compañero, el general Bengochea, con el que hacía pareja aquel día, y nos invitaron a entrar en una zona donde los SAM, los misiles tierra-aire enemigos, nos alcanzaban, pero había que pasar por ahí para fotografiar unos objetivos y, en fin, pidieron voluntarios y yo seguí a mi jefe y fue una situación bonita. Pero en el fondo, más que nada es por las convicciones y por la formación que tienes, pues superar el miedo y bueno, no siempre se reconoce y hay que rendir siempre homenaje a tantísimos héroes anónimos que ha habido en la historia de España. Y aprovecho de decir que las condecoraciones siempre fueron, de alguna forma, favoritismos del rey o lo que fuera. Hasta el año 1811 se ha cumplido el bicentenario hace poco, en el sentido de que se creó la laureada. Y efectivamente ya había juicio contradictorio y es cuando ya las condecoraciones, aunque sea con un juicio, pero por lo menos ya no son tanto regalo. Pero bueno, un homenaje a todos los anónimos. Pero no me gusta hablar de mí en ese sentido. Gracias. Pues mi coronel González Martín, si le parece, antes de clausurar, me permite, aparte de agradecer al coronel Vara de Rey y a todos los participantes, recordarles únicamente que el próximo viernes 29 de enero, a las 18 horas, tendremos una jornada de atención y prevención en la montaña y dedicaremos esa jornada a conmemorar el 75 aniversario de la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales, la EMOE, y estará el coronel director de la escuela con nosotros. Les enviaremos a todos un enlace a través de los buenos oficios de Jorge Bañón, pero bueno, que lo anoten en la agenda porque va a ser también muy interesante. 29 de enero, viernes, a las 18 horas. Gracias, mi coronel. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por la asistencia, muchas gracias a ti, Benigno, por la organización de esta magnífica conferencia, sobre todo al conferenciante. Y bueno, me gusta mucho esta última alusión que has hecho al héroe desconocido, que podríamos llamar. Es algo que yo siempre tengo en cuenta cuando leo todo lo que se refiere a la historia militar y sobre todo a la historia militar española. Ese personaje que nunca aparecerá en los escritos, ni en las leyendas, ni en las crónicas. Muchas gracias por tu magnífica conferencia, Carlos, y ya digo, nos gustaría, esperemos que podamos tomar esa botella de sidra, conocerte en persona, porque, bueno, aparte de magnífico conferenciante, también está muy claro que eres una magnífica persona íntegra y un magnífico militar y profesional. Muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias a Ares por organizar este tipo de actividades que en los tiempos que corren, pues tenemos que ser, como decía aquel famoso karateca, el Big Water. Hay que buscar los huecos para seguir haciendo patria, para seguir haciendo cultura de defensa y para seguir exponiendo nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de corazón. Hasta siempre. Dios. España. Muchísimas gracias.